Parece un actor francés, ¿no? Sí, 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 sí. Un tipo que está bastante enfermo igual, ¿eh? A pesar de la apariencia. No tenía poco pelo, ¿no? De Fanny. ¿De Fanny, la mujer de él? Sí. Sí, ella sí venía de arriba, parece. A ver cómo era ella, flaca, uy, qué finita es ella. Uy, no tenía dónde agarrarte. Qué delgada, qué barbaridad. Qué increíble, no era nada, ¿eh? La calle judía. La calle judía, el gueto, era el 11. El 11 de la calle judía. Mira. Se llamaba la calle judía, los judíos de la calle judía. Creo en los 50, los Sí, sí, 60. sí, sí, sí. Entonces, la calle judía, evidentemente, era aquella en la cual, una especie de reducto en el cual vivían los judíos, tenían sus negocios sobre todo, y se encontraban entre sí, por lo tanto, restaurantes, cines, teatro. Bueno, el 11 era una especie Judería. de judería, ¿no? Completa. Y ahora extraña y de pronto uno sorprende que haya gente que viene de otro lado, que yo coreano. Muy raro todo eso. Antes no era para nada eso. Antes era un lugar casi estrictamente judío, ¿no? Habría sirios y demás un poco mezclados allí, pero no mucho más, ¿no? Entonces uno se preguntaba, bueno, pero yo qué tengo que ver con la calle judía. Yo nunca tuve un carajo que ver con la calle judía. Pero a mí la calle, yo era un chico de la calle, como se entre comillas, es decir, que vivía y mis relaciones sociales en la calle. Pero no la calle judía, la calle... Pero no la calle judía no tenía nada que ver con la calle judía, yo, claro. La calle porteña. De modo tal que había una diferencia en este modo de sentirse judío. Los judíos que pertenecían a la calle judía y los judíos que transitábamos por todas las calles, por alguna manera, Claro. ¿no? Aquellos seguramente añoraban más Israel Claro. que uno, porque uno de alguna manera había convertido, se había apropiado en cierto sentido de la calle argentina, la calle porteña, como propia. Pero así todo tampoco era cierto, porque uno vivía la diferencia. Yo sentía que sí, que evidentemente no estaba soportado por todo el entorno, que había una distancia siempre presente que denunciaba mi ser. Lo he vivido, por otra parte, como chico, en algunas cosas que me pasaron, ¿no? Que no son muy agradables. Pero nunca fui perseguido como judío, salvo esas 2 o 3 oportunidades que se dio. Pero lo demás, al contrario, más bien o me reconocía como excepción o, bueno, circulaba en un ámbito donde no había diferencia, ¿no? Que yo, el ámbito universitario, aún la escuela secundaria misma, ¿no? Allí no había diferencia para nada, ¿no? Y la primaria menos. Yo, si sentía el judaísmo, antisemitismo, lo sentía en familias católicas con las cuales yo me ligaba de amistad con los hijos de esa familia, ¿no? O con las hijas, pero de alguna manera en otros lugares, ¿no? Y bueno, y esta extrañeza de pertenecer a un país que era propio y al mismo tiempo sentía que era distante, de alguna manera creo que me llevó también a cuando tengo que justificar mi viaje a Europa. Yo quería volver al origen, de alguna manera, volver al origen, es decir, a aquello de donde venían mis padres, pero para mí el origen también tenía un sentido ligado a la cultura europea, que yo, no solamente a Lituania, a Rumania, donde mis padres habían nacido, ¿no? Y bueno, y sobre todo a la cultura francesa, con la cual que había barrido en gran parte la cultura argentina, ¿no? Y sobre todo porteña, ¿no? La revista Sur, etcétera, ¿no? También filosofía, literatura, sobre todo la literatura, ¿no? Y bueno, yo fui al origen, pero en realidad son muchos niveles por qué uno se va del país, ¿no? Uno se va del país porque no aguantaba el peronismo, suponete, por las limitaciones que tenían respecto de la expansión, de la facilitación de las relaciones humanas elementales, de hombre y mujer, sobre todo, ¿no? Que eso no sea específicamente peronista, pero el peronismo de alguna manera lo reafirmó en ciertas prohibiciones, no poder pasar el brazo alrededor de una muchacha cuando no estaba... Prohibiciones implícitas. Implícita y explícita. A mí, que de pronto aparecía la policía en una plaza, pues estabas abrazado con una pendeja, una piba, y te venía y te separaba y a ella le preguntaba las cosas como si fuera una prostituta y te podía llevar detenido. No se podía besar en una plaza. No podías flanear en una plaza. Tenías que... Era prohibido, estaba prohibido.
¿Y eso se acentuó durante Se el gobierno acentuó durante peronista? la primera época del peronismo, se acentuó. Tanto era así que vos ibas a un cine, uno iba siempre a un cine con una mina, las últimas filas, justamente la excusa era el cine, pero en realidad era la otra, y pasaba el acomodador con la linterna mirando qué pasaba cada tanto, ¿no? Custodiando la virginidad de las niñas en medio de la noche del cine, ¿no? Era situaciones, no te voy a contar, ¿no? Pero porque eran realmente, no. Y bueno, eso era así, la vida imposible de un adolescente, imposible vivir eso. Ahora, ¿en qué sentido podríamos decir, como dijiste vos hace poco en una charla en Shock, dijiste que vos sentías que en la Argentina se mantenía o se podía percibir en el presente de Argentina una cuestión judía casi tal cual la planteó Marx? En el sentido que era imposible la solución a la cuestión judía a través de la asimilación del Estado cristiano. Sí, no Hablaste sé, de la AMIA cuando sí. contaste Bueno, sí, eso. sí, en ese sentido es evidente que algo pasó porque los judíos, si bien hubo todo un intento de cierta parte de la sociedad argentina, no judía, de reconocerlos, ¿no es cierto? Pero era una reacción contra la indiferencia de los argentinos, o en este caso de los porteños, respecto a lo que había pasado a los judíos, ¿no? Había expresiones claras, ¿no? Para señalar que un tipo había muerto y era argentino, marcaba la diferencia. ¿Cómo era posible? Había matado a un argentino, los otros no, era otra cosa, ¿no? Pero bueno, pero los judíos de alguna manera han aceptado. No han enfrentado eso, por decirlo de algún modo. Han enfrentado su especificidad, el no reconocimiento de que la persecución sea tolerada, ¿no es cierto? Pero no han enfrentado el fundamento que lleva a producir todo esto, ¿no? Y pienso que en ese sentido, gran parte de la izquierda, que podía ser la que mejor comprendiera esto, guiada por una interpretación particular del marxismo y de lo que se desarrolló a partir del marxismo y el problema de la Unión Soviética, yo creo que eso no permitieron que se profundizara en la izquierda lo que la izquierda tendría que tener de reconocimiento de los judíos como fundamento también de lo revolucionario, ¿no? Bueno, yo lo que pensaba cuando vos contaste esa reflexión en Shock, por un lado podía levemente intuir esa sensación de estar puesto en una situación en la que uno puede dejar de gozar del privilegio de no ser discriminado en un territorio. Pero también me preguntaba algo, digamos, lo que pasó con la AMIA también tiene que ver con una estrategia de Israel y del menemismo en su momento de ciertas estrategias geopolíticas ligadas a Estados Unidos. Sí. A partir de ahí, la cuestión de Occidente fue menos con el Israel judío y más contra lo árabe. Claro. ¿Cómo percibís? Porque hay una cosa difícil de entender, que es que judíos y árabes son por igual semíticos. ¿Hay algo en lo semita, a vos te parece? Sí, pero de todas maneras yo creo que la cuestión no pasa por lo racial, lo semítico. Por los judíos en última instancia, los que están dispersos por el mundo, no son de raza, de una única raza. La expansión judía llevó los judíos que están ahí, que ahora que vienen a Israel, que son los polacos, corresponde a corrientes muy primitivas raciales, de comunidades que llegan a Europa antes de que existieran los cristianos. Ya los judíos estaban en el territorio alemán, ocupaban lugares, me acabo de enterar, ¿no es cierto? Por ejemplo, y luego toda la judería que se va desplazada hacia Polonia, es la judería que está expulsada del cristianismo alemán, ¿no es cierto? O sea, que está el judío está en la fundación de la nación. Claro, sí, es que y fundación y la defensa de la nación cristiana, porque fueron a morir los judíos, ¿no es cierto?, como ciudadanos alemanes, ¿no es cierto? Y por eso, es decir, se sorprendían tanto de que apareciera el nazismo persiguiéndolos, ellos que habían dado por generaciones la vida por la patria, ¿no? Era feo, la puta, horrible era Foucault, sí, ¿no? Medio calavérico. No, cadavérico no, era rapado completamente. ¿Pero vos lo conociste, no? Yo lo conocí en las clases. ¿Como compañero de estudio? No. Como que pienso que de haber estado en la facultad el mismo año que yo estaba, porque le seguía filosofía. ¿Y lo recordás visualmente? No recuerdo, pero lo que sí recuerdo después, recuerdo porque lo he visto. Como personaje. Claro, dando clases en el Collège de France. ¿Qué curso de él seguiste? Y no me acuerdo ahora tenía que...